Ha llegado septiembre y como todos los años baja el calor, los niños vuelven a la escuela y en Ámsterdam se presenta la feria del IBC. Como no puede ser de otra manera, para un trade show las marcas siempre presentan algunas novedades. Este año no ha sido diferente. Vamos a ver algunas de las que me han parecido más interesantes para el mundo de la producción audiovisual y del streaming. Soy Ginés Romero, soy técnico audiovisual, empezamos. Si no lo conocías, IBC es una feria audiovisual que se celebra en Ámsterdam todos los años por estas fechas. Como siempre, las marcas, los días previos durante la feria, presentan algunas de sus novedades. Blackmagic, como siempre, pues no defrauda, siempre presenta equipos nuevos, intenta presentar equipos cerca o fechas cercanas a las ferias, y en este caso vamos a ver algunos de ellos, pero también vamos a ver equipos de otras marcas que se han presentado días previos o hace muy poco y creo que son interesantes, sobre todo para nosotros que solemos hacer streaming, somos un poco hombre orquesta, y entonces vamos a ver también, aparte de Blackmagic, otros equipos. Vamos a aprovechar para juntarlo todo y vamos a ver esas novedades que pueden ser interesantes para pues nuestra parte del sector. Vamos ahora a Blackmagic. Lo primero, evidentemente, aquí si vamos a la página web vemos los 6 productos que han presentado. Ahora hablaremos un poco más en detalle. Ellos como principal han puesto la Blackmagic Cinema Camera, la 6K, que contiene algunas novedades. Os voy a confesar que tenía ganas de que apareciera una nueva Blackmagic de este estilo, Cinema Camera, pero tenía 3 deseos donde si hubiera cumplido esos 3 deseos les hubiera dado todo mi dinero para que me dieran la cámara. ¿Y cuáles eran mis 3 deseos? Pues bueno, era una que tuviera autoenfoque, hubiera estado bien. Otra opción era que tuviera pantalla abatible pero también que rotara, es decir, que se girara hacia nosotros mirando al objetivo. Es una opción que por lo menos a mí me resulta bastante útil en las cámaras de vídeo. A veces en un evento, cuando estás haciendo pruebas, pues viene bien girar la pantalla, hablar por el micro y ver si está llegando el audio. Es algo que pues adquiriría una de estas si tuviera una pantalla, y si tuviera la tercera opción, si tuviera un SDI. Sé que un SDI grande sería, tener la salida SDI sería un poco complicado, pero bueno, me conformaría ya con la mini SDI. Sé que al cuerpo quizás tendrían que cambiarle algo, tendrían que modificar un poco la estructura, pero bueno, creo que sería posible y me gustaría verlo. Me hubiera gustado ver eso, era mi sueño de cámara en esta feria, no va a ser posible, y nos han venido con esta cámara, la Cinema Camera 6K. Bueno, tiene algunas novedades. Si lo comparamos con los productos, vemos que aquí lo tenemos como nuevo. Vemos que hasta ahora teníamos estos 3 modelos. A mí me gusta mucho la 6K Pro porque tiene filtros neutros. Es verdad que no es un sensor full frame, que ya lo incluye la nueva versión, que es algo que está muy bien, y para la gente del cine y gente que está empezando haciendo cortos y tal, pues puede ser una cámara magnífica esta. Pero yo buscaba algo más como la 6K Pro, además con objetivos EF, que tengo bastantes y los puedo adaptar y los puedo utilizar, no me gusta andar con adaptadores. Y bueno, pues en este caso ha presentado la 6K Cinema Camera, pues eso, más dedicada al cine, a la producción de cine. Lo interesante es que incluye el sensor full frame. Incluye estas nuevas tarjetas, las CF Express, me imagino que serán un poco más caras, pero bueno, vemos aquí que tenemos el full frame. Algo interesante, como vemos, pues es un poco raro porque está mezclada con estas fotos que presentan aquí, está con un rig, una cámara de 2000 y pico euros con una lente carísima, con lentes aquí carísimas. Después un Rode aquí económico. La verdad es que es un poco raro, el concepto, es muy chulo, pero es un poco raro. Y bueno, vemos que le podemos adaptar otra serie de objetivos con adaptadores, pero bueno, para mí no es lo ideal, me gusta trabajar de manera más rápida y sin adaptadores. Y lo que os quería comentar, interesante, que si venimos aquí a Galería, tenemos varios archivos que podemos descargar, que puede estar muy bien para pues, hacer nuestros tests. Tenemos toda la calidad ahí, podemos ver la ISO,
podemos descargar los archivos originales y está muy bien para testear con DaVinci Resolve, ver cómo funciona la cámara y me parece muy interesante tener archivos nativos. Porque siempre no podemos acceder a la cámara o alquilarla pues tiene un coste bastante elevado también. Y bueno, pues me parece, para la gente que hace cine, me parece que puede estar contentos con esta cámara, y la verdad es que tiene un precio, si no me equivoco, un poco superior a las anteriores. Bueno, un pelín, 100 euros superior a la 6K Pro, pero bueno, está en ese rango. Y pues bueno, sí que es verdad que mucha gente se queja de la batería. Yo, por el trabajo que hago, la batería tampoco es realmente importante porque la puedes conectar a la luz por USB o por alimentador. Entonces pues para tipos de trabajo de streaming no es algo que me suponga un problema, ya que pues suelen ser eventos largos y al final tienes que estar conectado a la luz, no tienes que depender de baterías. Hubiera estado bien, ya os digo, que cambiaron un poco el concepto del cuerpo, igual, que hubieran aprovechado para incluir SDI, pero bueno, es otra opción. Blackmagic funciona así que bueno, es lo que hay. Ahora vamos a la siguiente novedad, y es una jugada bastante interesante, al menos en cuanto a marketing. Si vamos aquí, la novedad es esta, es una aplicación para el teléfono móvil, de momento solo para iPhone, no sé si en algún momento estará para Android, no sé si se ha comentado, pero bueno, es una jugada, al menos en cuanto a marketing, interesante, ya que cualquiera podemos tener una Blackmagic, digamos, en nuestro teléfono. Bueno, es una aplicación que la verdad es que incluye muchas cosas. Para ser una primera versión incluye un montón de cosas, imagino que funcionarán todas bien. Solo hubiera faltado una. Hubiera estado bien si a eso le meten simplemente que tú puedas enviar por RTMP a YouTube y a Facebook y a las 3 plataformas principales. Eso ya, con esta aplicación, creo que hubiera sido increíble. La verdad es que, pues, que puedas controlar todo, grabar, y eso pues es una aplicación que está bastante bien. Si funciona, pues tiene muy buena pinta. Yo tengo un iPhone antiguo, un SE, he intentado descargarla y no he podido porque tienes que tener hasta la versión de iOS 16, a partir de ahí ya en teoría la puedes descargar. Yo no lo he conseguido, me hubiera gustado probarla para comentároslo, pero ahora mismo tengo Android. La verdad es que es una primera versión que parece que va muy completa, lleva muchas cosas. Imagino que si esto lo van actualizando, pues irá mejorando bastante y tendrá bastantes opciones. Además, parece que puedes subir los archivos a la nube de Blackmagic, directamente desde ahí editar. O sea que puede ser algo muy interesante también para trabajar en equipos de manera muy dinámica. Yo por el momento solo le pediría que añadieran lo de hacer streaming. Ahora vamos a la tercera novedad de Blackmagic, que es la Blackmagic Studio cámara, la versión más económica, la G2, pues bueno, tiene algunas actualizaciones respecto a la anterior. Evidentemente tenemos 3 modelos, la nueva es esta de aquí, pues ha mejorado un poco, tiene el micro 4 tercios, evidentemente es una versión más limitada, donde no tenemos estos conectores Canon. Me imagino que habrá mejorado algunos aspectos para esa versión 2, la verdad es que yo no he tocado estas cámaras demasiado y no os puedo hablar mucho de ellas, pero bueno, tenemos una nueva versión que siempre no está mal. Y si vamos al precio, no sé si vamos al precio, vemos que es la versión la más económica de todas. Y pues bueno, tenemos una versión HDMI, puede ser interesante para esos platos más pequeños, esos estudios de podcast que hay hoy en día, puede ser una buena opción. Como novedad en cuanto a cámaras, tenemos esta Micro Studio cámara 4K G2, es una versión actualizada de ya una versión que tenían de hace muchos años, de hace como 6 años, tenían una versión anterior ya, micro 4 tercios. Pues bueno, es una cámara pensada pues para este tipo de producciones, para que estén detrás de una canasta, para que estén detrás de una portería, para llevarlas en un coche de carreras, para meterlas en un dron. Pues son cámaras que seguro que ofrecen más calidad que una GoPro, seguramente puedes intercambiar ópticas, tienen el SDI pequeño,
que, bueno, no es lo mejor del mundo el SDI pequeño, pero entiendo que para esta cámara es la posibilidad. Para conciertos, pues bueno, siempre está bien tener estas cámaras que van a aportar más que una GoPro. Tampoco se sube muchísimo de precio y creo que está en 1000 euros, 900 euros, o sea que para este tipo de producciones, si queremos tener cámaras secundarias en conciertos, meter varias cámaras por donde están los músicos y todo esto, pues son opciones interesantes. Vamos con nuestro monitor SDI, chequeamos la señal, la dejamos, llega a nuestra producción y a partir de ahí mezclamos, o sea que es una buena opción, la habrán actualizado. No estoy seguro si han mejorado sensor, pero bueno, la conexión SDI creo que es 12G, que antes no era, tiene conexión HD, podemos grabar en disco duro. Bueno, es una cámara que para ese modo, pues bueno, ya hay que pensarse si queremos una GoPro para nuestro evento o nos interesa más esta, porque la verdad que tenga montura intercambiable y que se conecte por SDI y una GoPro hoy en día vale, no sé si 400, 500 euros, pues bueno, la verdad es que Blackmagic siempre tiene ese punto interesante, además tiene Tally, bueno, es una opción interesante. Vamos a seguir y vamos con el tema de mezcladores. Se han presentado dos nuevos mezcladores, son mezcladores grandes que pues bueno, están muy bien, pero ya son específicamente para producciones grandes, no son para hombre orquesta, tienes que tener un capital para esto, pero bueno, se han presentado estos equipos, imagino que están bien. Yo por este momento no estoy pensando en adquirir ninguno de esos, así que bueno, siempre está bien que presenten novedades. También me imagino que, en general, me imagino que estará bien de precio. Si comparamos con TriCaster o algo así, me imagino que estará bastante bien de precio. Además es un sistema conocido, como todos los ATEM. Entonces, pues si estás acostumbrado, son, la verdad que Blackmagic siempre ofrece cosas potentes y a precios relativamente interesantes. Así que bueno. Y por último, pues una de las novedades interesantes es este Video Hub, esta matriz de 80×80, bueno, pensado totalmente pues para productoras grandes, televisiones grandes. Vamos a curiosear un poco las fotos que hay por aquí. Pues bueno, vemos las opciones de matrices que tenemos, pues la más habitual pues para llevar en un pequeño rack pues pueden ser alguna de estas dos, para hacer copias de señal de programa, de otras señales para llevar a grabadores. Y pues había una foto, no la veo ahora aquí, por la parte de atrás, pues que es una flipada de los 80 SDIs, ahí para las 80 conexiones de SDI, así que bueno, está bien. Ahora ya hemos visto los productos que ha presentado Blackmagic. Como te digo, Blackmagic no defrauda, siempre presenta productos interesantes, al menos siempre nos da para hablar, para comentar entre los técnicos qué nos ha parecido, a ti bien, a ti mal, mi opinión, tal. O sea que siempre está bien que Blackmagic presente cosas nuevas, pero no me gustaría quedarme solo aquí y quiero enseñaros otros productos que se han presentado días previos o durante la feria o están presentes en la feria ya para poder testearlos, y os voy a presentar de la marca Macewell uno que me ha parecido muy interesante, y es este Director Mini de Macewell o Macewell, como quieras llamarlo. Estar atentos que no incluye el trípode, ojito que no incluye el trípode, es solo esta pantalla de aquí, y es este monitor. Va en el camino que se está llevando ahora, tipo YOLObox, como veis aquí, que está todo en uno, es un mezclador, una pantalla, todo en uno, ¿no? Y va en ese camino, igual que el NinjaCast, los monitores Atomos, esta opción que han sacado de mezclar 4 cámaras, el NinjaCast, pues bueno, va en ese camino. Es una pantalla completamente táctil y permite transmisión a diferentes páginas web, a diferentes protocolos RTMP, está preparada para SRT también. Vemos que también está alimentada por batería. Tiene una aplicación que nos permite añadir titulaciones de varios tipos. Es verdad que lo que más me gusta no es una aplicación que tengamos en el móvil, porque a veces van, después con otro teléfono no van. Preferiría que dejara un enlace a una interface web donde podemos acceder y me resulta más fácil. Pero bueno, tenemos esa opción.
y vemos que tiene opciones interesantes. Pues bueno, en general tiene dos HDMIs, tiene dos USBs que también se pueden utilizar como entradas. Estaría bien saber si son webcam o qué tipo de entradas son. Me parece que sí, por lo que he visto, pero bueno, no lo tengo claro. Tiene un conector de Ethernet para conectarnos a la red, también podemos guardar en tarjeta de memoria. Tenemos una salida para salir a programas como Zoom, como Skype, la típica salida USB-C, que en Zoom, en OBS o en UMX nosotros le indicamos que estamos accediendo a esa cámara. Como te digo, va en la línea de esos mezcladores portátiles, incluso de la aplicación de OmniStream, donde también podemos titular, podemos enviar desde la cámara directamente. Pues bueno, es una opción que si funciona bien, que debería, va bastante bien. No sé cuántos RTMPs, por ejemplo, cuántas transmisiones podremos hacer al mismo tiempo. Aquí en la foto tenemos dos, YouTube y Facebook. Tenemos también la titulación que te indicaba. Pues bueno, se debe poder también utilizar en vertical, no está mal. Vamos a ver el precio. El precio está por unos $1.300. Pues bueno, es un equipo que realmente por ese precio tampoco lo veo mal, porque a veces coger un monitor solo, igual si coges un monitor ya SDI, está por los 800 euros. Aquí lo tienes todo, mezclar 4 cámaras si son webcam, o igual podemos comprar un adaptador de estos de HDMI a USB, que me imagino que es lo que puede hacer. Es un equipo que hay que pensárselo, que para producciones rápidas, tipo fútbol, tipo básquet, vas con 2 camaritas, haces la mezcla, transmites a YouTube, no te hace falta ordenador. Puede ser interesante, es un equipo que hay que tenerlo en cuenta, pero bueno, al final estos son especificaciones, mi opinión pues puede cambiar en si es interesante a mejor o a peor, dependiendo si algún día pues lo podemos probar. Ahí es donde realmente podemos ver si el producto vale la pena. Hoy te estoy contando pues especificaciones para que sepas que existe el producto, pero al final tampoco lo estamos tocando. Y aquí otra de las novedades de JVC. JVC al final sigue su camino clásico, tampoco innovan como Blackmagic y tal. Pues hace poco presentó este mezclador. Es un mezclador de 6 entradas, lo vamos a ver mejor aquí, las fotos. Pues es un mezclador de 6 entradas, sencillo. Ellos dicen que es un mezclador para iglesias. La verdad es que es un mezclador que seguro que funciona bien, pero es muy limitadito. Está bien porque tiene 4 entradas SDI, tiene 2 HDMI, tiene 6 entradas en total, y está bien que tenga salida multiview en SDI y en HDMI y salida de programa en HDMI. Creo que eso es algo que falló completamente en el mezclador del ATEM Mini de SDI. Creo que las salidas tenían que ser en HDMI. Pues bueno, esto es algo que sí que han hecho y evidentemente no les da espacio para más. Han puesto RCA, no es el mejor, sabemos que no es el mejor conector del mundo. Entiendo el concepto, que es un mezclador sencillo pues para pequeñas salas donde se hagan conferencias o pequeñas iglesias, pero creo que para el coste que tiene, que son $900, pues es un equipo muy limitado. Creo que está bien que sea algo básico para ese usuario, pero incluirle cosas un pelín más avanzadas siempre está bien, al menos una plataforma donde puedas poner gráficos de alguna manera. No sé, no he encontrado nada de eso respecto si se puede hacer o no. Parece que no, que simplemente es pinchar botones y tienen el lever para cambiar de cámara y el auto y el CAD y poquito más. Para $900 yo realmente me pensaría en otro tipo de equipos. Hay ATEMs igual no tan completos en cuanto a salidas y conexiones, sí que es verdad, pero bueno, el USB sí que vi que tiene salida Zoom, al menos tiene salida Zoom, Skype y se puede conectar como webcam, pero por $900 yo lo veo un poco limitado. En cuanto están estas opciones, como hemos visto antes, que ya mezclas 4 cámaras, transmites a internet,
bueno, pues creo que JVC debería ir un paso un poquito más adelante y tratar de innovar, de incluir cosas más interesantes, porque es un equipo que seguro que está bien, es robusto, funciona bien, pero creo que debería ir un paso más allá. Ahora vamos a otra marca clásica como es Shure. Shure ha presentado hace muy poco este interfaz de audio por 149 euros, el precio pues bueno, es el que es, pero y es muy sencillo, pero aquí me parece que sí que han innovado, sí que ves algo de innovación. Como ves, simplemente es un interfaz con entrada XLR y salida para nuestro ordenador en USB-C y para que podamos tener una monitorización de cascos por auricular por mini jack. La verdad es que parece muy sencillo, pero me parece interesante porque a veces simplemente para nosotros que no necesitamos llevar una tarjeta con fuente de alimentación, seguramente una tarjeta de sonido, un interface, y simplemente nos dan una conexión. Me parece un producto interesante para llevar en la mochila, no ocupará demasiado. Además estuve mirando y viene con una aplicación, un software que pues, nos permite algunas cosas básicas como compresión, ecualización y nos permite pues, modificar lo que queremos monitorizar por aquí, si queremos monitorizar la entrada o si queremos monitorizar esa mezcla ya con la salida. Bueno, es algo que está bien, incluye alimentación Phantom, me parece un producto que han innovado, muy sencillo y al final útil, que vas con tu mezclador, con tus cámaras, te llega del técnico de sonido el sonido, lo metes por ese interface y listo, no tienes que llevar un interface más grande, no, nada, me parece un producto chulo e interesante. Volvemos con Macewell. Macewell ha presentado este USB Fusion. Pues como ves es esta cajita que vamos a ver que tiene entradas HDMI, también tiene dos entradas HDMI, una salida y salida a puerto a cámara para conectarlo a nuestro ordenador. Tiene entrada de línea, tiene handset. En las fotos no me queda claro si estos son botones, deberían ser botones, creo yo, para pinchar y bueno, pues está pensado más para esto, para conferencias, producciones muy sencillitas y es como un mini mezclador, ¿no? Por HDMI, muy limitado, un poco limitado por solo dos entradas. Creo que hay productos que ya tienen un panel que puedes tocar ahí un poquito, como alguno de Rode o algo así. Por último, una marca que no ha presentado novedades exactamente para el IBC, pero que está haciendo muchos mezcladores interesantes, es Roland. Creo que este mezclador se presentó en junio, pero bueno, aprovechamos para comentarlo. Es un mezclador muy chulo, la verdad es que es un todo en uno, que siempre se agradece. Al final en VMix tienes que estar con una tarjeta externa, si estás con un portátil. Este es un pack, es un todo en uno, es una mezcla, lo está haciendo muy bien Roland con este tipo de equipos. Roland me encanta con todas estas conexiones que tiene, pues es lo típico de antes que nos gustaba de los mezcladores físicos. Vas con tu mezclador, conectas todo, al final muchas veces se agradece que con un ordenador pues no es exactamente lo mismo. No he tenido, la verdad es que la oportunidad de probar muchos mezcladores Roland, pero las veces que lo he hecho me ha gustado trabajar y en estos van ofreciendo pues opciones nuevas de hacer streaming, de incluir PowerPoints, controles táctiles, pantallas táctiles para poder acceder rápidamente, tener pues toda esta botonera, eso está bien. Tener la botonera, poder acceder rápido, no como en un ratón que ya tienes que llevar pues normalmente un controlador, lo llevas en una maleta como esta, vas al bolo, lo plantas, conectas tus 4 cámaras y listo, te olvidas. Es una opción muy interesante, la verdad, y es verdad que en cuanto a precio son mezcladores caros, son mezcladores que están bien, funcionan bien, pero son mezcladores caros que ya hay que pensárselo, el tipo de producción que vamos a hacer,
pero son interesantes. Y en general estas son las novedades que he podido encontrar, que creo que son más interesantes para nuestro sector. Seguro que hay alguna más, igual hay alguna interesante que me he dejado. Si es así, déjalo en los comentarios, que te lo agradeceré. Y bueno, simplemente quería repasar un poco las novedades y no quería quedarme solo en Blackmagic, quería ampliar un poco el campo, ya que hay otras marcas que también hacen productos interesantes para nuestro sector. Este ha sido un vídeo más rápido, más de actualidad, para hablar de las novedades del IBC que se presentaron ayer, así que espero que te haya gustado, que te haya resultado interesante. Evidentemente esto no es ningún análisis en profundidad, puedo estar equivocado en mis opiniones. Realmente cuando conocemos un producto es cuando lo testeamos en el campo de batalla durante un par de días por lo menos, así que bueno, si en algún momento tengo la oportunidad de probar alguno de estos equipos y testearlo mejor, te lo haré saber y en ese caso pues mi opinión podrá cambiar a mejor o a peor. Simplemente queda decirte que si te ha gustado el vídeo, por supuesto déjalo en los comentarios, deja cualquier sugerencia también. Recuerda que puedes suscribirte al canal, puedes darle like y unirte al canal de Telegram de Vmixeros, que me permite compartir información de una manera más ágil. Soy Ginés Romero, técnico audiovisual. Sin nada más me despido, Damen Ungeren, hasta próximos vídeos.